Capítulo 5 del cuento. Una de las bases de lo que os explicaba, este proyecto que somos. Por cierto, el otro día un hijo mío me cuestionaba, me decías que esto que yo explico se parece mucho a las religiones monoteístas. Entiendo las tres grandes religiones monoteístas: el cristianismo, el budismo, el islamismo, son las tres más grandes, ¿no? Y mira, te voy a hacer una precisión de esto, una matización de esto, ¿no? Resulta que, y te dije, bueno, es que yo he hablado de un creador. Bueno, he hablado de un equipo de creadores, pero bueno, sí, parece que haya uno que sea como la cabeza pensante o el más... Pero esto se refiere solo a nuestro universo. Al universo que nosotros estamos, formamos parte, del cual hay muchas galaxias, bueno, es enorme, ¿no? Pero es que resulta que nos explican los informadores de fuera de aquí, de los que yo creo y los que he visto que coinciden en lo mismo, que hay el universo, luego hay, como dije, creo que ya lo dije en uno de los vídeos, hay de aquí, fuera del universo está el multiverso, o sea, más allá del universo. O sea, un multiverso sería un universo que tiene muchos universos dentro. Y luego más allá está el omniverso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay un creador, hay muchos creadores. Quizá hay lo que se llama el absoluto, que es la fuente. Esto ya se nos escapa un poco más. Ya no entro ahí porque creo que nuestra capacidad cognitiva actual es imposible de que lo entienda. Quizá podemos entender hasta ahí, hasta donde, por lo menos yo, hasta decir, bueno, es que esto es como, bueno, como unos países, ¿no? ¿Verdad que tienen muchas regiones? Un país, una nación, tiene muchas regiones. Pues lo mismo. En un territorio, que es una nación, hay muchas regiones. Pues esto es lo mismo que el multiverso y los universos. Entonces, claro, ahí hay muchos creadores y cada creador tiene su proyecto, ¿no? Entonces nosotros hablamos del nuestro, porque es el que en este momento nos atañe, aunque nosotros en realidad también somos el máximo. Nosotros somos la máxima fuente también, pero bueno, todo esto ya queda más allá. Por lo tanto, lo del monoteísmo, el monoteísmo justamente lo que hacían estas religiones era centralizarlo todo en este Dios que es el que realmente es todopoderoso y es el que te controla y es el que te dice lo que tienes que hacer. O sea, han utilizado justamente esta imagen para todo lo contrario. Por lo tanto, y luego está otro aspecto de esto, que sería como lo opuesto al monoteísmo, que sería lo que se llaman las religiones, bueno, religiones, sí, anímicas, o bueno, se puede llamar de muchas maneras, pero más las que están en civilizaciones más primitivas, en los nativos, que muchos de ellos están mucho más cerca del conocimiento verdaderamente espiritual. Y entonces, por ejemplo, los animistas son los que ven que esto o sea, yo estoy hablando, pero en realidad luego en mi vida cotidiana yo me siento más animista porque es que yo veo la creador y la creación en todo, ¿no? Por supuesto, en las plantas, por supuesto, en los animales, por supuesto, pero es que incluso en los objetos, en los vestidos, en los coches. Yo es que lo veo en todas partes, en el ordenador, en la tecnología. Esto es el animismo, ¿no? Ahí te relaciones con cualquier cosa que te relaciones, en realidad es una parte de ti, una proyección tuya, por lo tanto, ahí está también el creador. Bueno, esto sería como un apunte aparte para explicar esto que me decías, ¿no? Bueno, y entonces aquí entrábamos un poco en el tema de la dualidad, de que una de las premisas de este proyecto nuestro, de este creador, que algunos, ya hay nombres, yo ya he ido por diferentes lugares, que incluso hay una canción que estoy trabajando, que se llama Padre Dragón, y que habla de los dragones.
pero los dragones blancos, ¿no? Los dragones que nos ayudan y que existen como todo existe, los unicornios, todo existe. Y ahí nombro el nombre de Nevadón. Nevadón es uno de los nombres de este creador de nuestro universo, o Mika, o Micael, bueno, Miguel, bueno. Nombres hay muchos también, porque esto del nombre también al final son maneras que tenemos de nosotros de comunicarnos, ¿no? Pero bueno, en este universo nuestro, pues resulta que el experimento es justamente a través de vivir la dualidad, lo bueno, lo malo, lo oscuro, lo luminoso, los hombres, las mujeres, el bien, todo, ¿no? Todo es dual, tiene dos polos. Y esta dualidad, claro, esta dualidad hace que sea muy difícil experimentar aquí, porque es lo que decimos, siempre tenemos que vernosla con todo. Y si, esto también añade más confusión, porque ¿qué es luz y qué es oscuridad? ¿Qué hemos de hacer? ¿Solo la luz? ¿Solo la luz? No, solo la oscuridad. Ya nosotros, por lo menos, los que de esto sabemos que no, pero hay gente que a lo mejor piensa que solo la oscuridad, pero uno al final tiene que entender qué es luz y es oscuridad y tiene que aceptar, integrar estas dos cosas para trascender, lo que se llama trascender esto. O sea, ¿cuál es nuestro reto? El reto que tenemos nosotros como seres en este universo dual, trascender la dualidad. Y se habla mucho del juicio. No juzgues, no juzguemos, no juzguemos. Es difícil no juzgar, es muy difícil no juzgar, porque claro, estamos imbuidos de dualidad. Esto es bueno, esto es malo, esto es tal, esto sí, esto no. Entonces, pero claro, no juzgar que no se puede hacer de un día para otro. Yo lo intento y estoy en ello, ¿eh? Y voy avanzando, ¿eh? Pero yo no diría que no juzgo todavía. Pero no juzgar es un proceso, como todo, que te va haciendo ver que todo es más, no sé, más grande y más sereno de lo que te parecía. ¿Cómo más juzgas, más estás en el conflicto y en el drama, ¿no? Como menos juzgas, menos estás en el conflicto y en el drama. Porque al final dices, bueno, esto que me ha pasado, no me gusta, no, esto es negativo. Bueno, dices, bueno, a ver, negativo, pero ¿qué puedo sacar de algo? ¿Hay algo que pueda aprender de esto? Sí, hay algo, siempre hay algo que puedes aprender, siempre hay una lección que puedes extraer de allá. Y ahí empiezas a no juzgar. O esta persona, no me gusta esta persona. Y tal, bueno, claro que muchas veces dices no me gusta y no me aporta nada y no, pues nada, no te relacionas y ya está, ¿no? Bueno, pero a veces hay gente que te tienes que relacionar, si son más de la familia cercana o lo que sea. Pues bueno, también siempre, con la relación con esta persona que no te gusta o que no te llevas bien o que lo que sea, siempre hay algo siempre hay un aprendizaje, siempre hay alguna lección que puedes extraer de allá. Y esto es un poco el no juzgar. Porque entonces ya pasamos a que en lugar de juzgar o no juzgar, esto es bueno, esto es malo, porque juzgar es que tú haces una sentencia, ¿no? Y dices, esto es malo, porque ya está, porque lo digo yo, y esto es bueno, porque lo digo yo. Luego te pones un poquito la capa de humildad, ¿no? Y dices, no, lo que digo yo, no digo yo, no, yo no puedo decir, no soy quien para decir si esto es bueno o es malo, porque a lo mejor para mí es malo, pero para otro es bueno, o al revés. Pero entonces dices, vale, donde yo estoy, y ahí entramos en el tema de las frecuencias otra vez, en la frecuencia en que yo estoy, porque todo se divide por frecuencias, ¿resueno con esto? ¿Está en mi frecuencia? Sí, vale, adelante. No, bueno, entonces si no está en tu frecuencia y ves que no te aporta nada, porque a veces el que te aporte, esto es muy curioso, porque esto es lo que más difícil, lo que más cuesta. Cuando algo que no está en tu frecuencia o algo que a ti no te gusta o que juzgas como negativo te aporta o no te aporta, lo sabes por lo que te genera dentro de ti aquello.
esto otra vez vuelvo a insistir en que forma parte de la ciencia personal, lo que tú vas experimentando en ti mismo conforme vas repitiendo estas situaciones y las vas observando. Entonces, claro, a mí me pasa algo, hay algo, una situación, algo, y aquello digo, ostras, no, ¿qué me pasa con esto? Me hace sentir mal, hay algo ahí que veo que bueno, digo, no, lo dejo estar, pero sigue runruneando por dentro. Digo, bueno, algo me ha tocado dentro de mí, hay algo dentro de mí, hay alguna sombra, algo en mi inconsciente, algo que yo todavía no veo, que esto me está reflejando. Y entonces, ¿qué hago? O lo olvido, pum, pum, miro, esto es malo, y lo juzgo, esto es malo, y pum, pum. O digo, bueno, a ver, pues digo la capa de humildad, porque ahí es donde... Y de valentía, la humildad y la valentía, decir, bueno, voy a observar, a ver, voy a observarme con esto, con este sentimiento que me está produciendo, voy a respirarlo. A veces solo con hacer esto es más que suficiente. Lo tienes que hacer más veces, muchas veces, unas cuantas veces, hasta que esto se diluya por sí mismo. Entonces este juicio que habías hecho, ahí lo has aprovechado. A veces, ¿qué pasa? A veces hay algo que dices, esta situación a mí no me apetece, no conecto con esto, pero me genera algo dentro, no sé, simplemente pues no me interesa o me aburre. Ahí tú no tienes nada que aprender. Ya no lo juzgas, dices, bueno, ahí se queda, porque a lo mejor esto que yo no, a aquel le va bien, al otro le sirve. Yo creo que esto es un poco lo que quiero explicar con lo del no juzgar, ¿no? Y con lo de la dualidad. Y trascender la dualidad. Trascender la dualidad es decir, bueno, estamos en la dualidad. Sí, claro que estamos ahí, porque si no, no estaríamos aquí. Pero como más le vas quitando drama a la dualidad, pues más vas trascendiéndola y más vas elevando tu frecuencia. Y por cierto que se habla mucho de la frecuencia 5D, quinta densidad, quinta dimensión, se llama de diferentes maneras, que es a la que estamos yendo. Y se habla mucho de que la Tierra, que Gaia ya está en 5D, que va a haber como todo se va a separar por frecuencias. Y una se pregunta y dice, bueno, a ver, claro, no tengo un medidor mío de frecuencias, no existe, o no sé si existe, yo no lo conozco o yo no lo tengo. Pero ¿cómo sé yo si estoy en 3D o en 5D, no? Pues al final, por lo que yo sé ahora, puedo estar equivocada, a la conclusión que llego es que yo estoy a veces en 5D y a veces en 3D. Simplemente porque es como un aparato de radio, porque ahora, por todo lo que yo estoy generando dentro de mí, porque lo genero yo, soy yo la creadora de mi realidad. Entonces, por todo lo que yo genero, pues resulta que voy subiendo la frecuencia, porque genero situaciones, lugares que me hacen sentir bien, que me hacen sentir serena, en paz, que me hacen sentir, no sé, como maravillada de la vida, agradecida. Esto para mí es la 5D. Estoy en 5D en aquel momento. Pero ¿qué pasa? Que luego me pasan cosas, porque todavía tengo cosas que limpiar, que conocer de mí misma, ¿no? Cada vez menos, pero... salgo al mundo, que digo yo, que aquí estoy en mi paraíso 5D, salgo al mundo y pasan cosas y, yo qué sé, tonterías, vas en el coche y uno te no sé cuántos y el otro, entonces ya, ay, pum, ya te dispara algo. Claro, entonces pasas otra vez a la 3D, bajas la frecuencia. O sea que es que en este momento es casi inevitable pasar de un sitio a otro. Los que lo estamos intentando, porque los que están siempre en 3D, estos siempre están en 3D, pero los que estamos intentando y consiguiendo, ¿no? Solo intentando estar en otras frecuencias, pues nos pasa esto, ¿no? Nos pasa esto y lo tenemos que aceptar. Y bueno, habrá quienes no les pase también, ¿eh? Parece que hay gente que ya están en una situación siempre de una estabilidad, de
templanza que no les pasa nada, y puede ser. A mí a veces me extraña, ¿no?, que viviendo aquí pueden estar así, pero bueno, yo no puedo decir nada de esto. Entonces yo explico lo que a mí me pasa. Entonces ¿en qué consiste? En que como más tiempo de tu tiempo de vida estés en la 5D, pues bueno, pues mejor, ¿no? O sea, más estás ahí y menos estás en lo otro. Pero tú tienes que aprender a generarte esto. O sea, que es un proceso que tú tienes que ir estando muy atenta. ¿Y cuál es la manera de estar muy atenta? Y esto no os vaya a decir nada nuevo, y está tan repetido y es tan sabido pero tan poco hecho, que es el estar en el presente. Como más estás en el presente, más estás en este paraíso personal, ¿no? Bueno, este sería otro tema. Y lo que quería explicar también, sí, esto es un tema que quería abordar, aunque me queda poco tiempo para este vídeo, bueno, quizá también lo haremos un poquito más largo si veo que necesito. Sí, esto del primado negativo. Os explicaré, no sé si habéis oído hablar del primado negativo. Yo sí creo que realmente es un concepto que existe dentro de la psicología, lo podéis encontrar seguramente en Wikipedia, lo encontraréis, ¿no? Wikipedia, perdón, no Wikipedia. Wikipedia en català, sí, diuen la Wikipedia. Fills meus, que això de parlar en castellà en vatros em costa una mica, pero bueno, vamos a seguir en ello, ¿no? Entonces, el primado negativo hemos dicho que es un concepto que existe en psicología, por el cual, a ver si lo sé explicar, si una cosa te la presentan como algo que es irreal, que es ficción, que es fantasía, tu psique la coloca, no sé si lo explico bien, pero espero que sí, la coloca en un espacio, en una habitacioncita, donde está todo lo que es fantasía, lo que es ficción, y por tanto no es real, es irreal. Y no se puede comunicar con el otro espacio en el cual tú tienes en tu mente o en tu psique lo que es real. Claro, esto se ha utilizado mucho entonces para en series, en películas, en Hollywood, ¿no? Sobre todo Hollywood, que es la gran factoría de esto y del control a través del entretenimiento y del cine y todo esto. Pues esto se ha utilizado para explicar cosas que son reales, que existen de verdad, pero como te las ponen así como ficción, tú ya les niegas que aquello pueda ser real. Te estás ya mismo poniendo la barrera de que aquello pueda ser real, y ya estás diciendo que esto no es real porque como es ficción, no es real. Para mí yo creo que esto es un poco la explicación del primado negativo, que también creo que hoy tengo mis dudas, porque estoy viendo que hay gente que insiste mucho y hace mucho análisis del primado negativo, y arriba y abajo del primado negativo. Y entonces yo primero decía, bueno, entonces claro, todas las películas, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, Star Wars, serie tan conocida, tan antigua, que tiene tantísimos fans y seguidores. Claro, por lo que yo he escuchado, hay muchísima verdad de lo que es la galaxia, nuestra galaxia. O sea, aquello sería una representación de verdad de lo que, más o menos, pero bastante parecida a lo que realmente es. Pero claro, como ya te lo has metido como ficción, tú dices, no, hombre, esto no puede ser, porque esto es Star Wars, esto es Hollywood, esto es un mentira todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, tiene sentido esto, ¿no? Que se utilice, dijeron, o sea, como si quien controla esta Matrix hubiera dicho, a ver, vamos a hacer un juego, vamos a hacer un jueguito con estos seres que corren por aquí, estos humanitos. Les vamos a meter, les vamos a decir que todo esto, que lo que es verdad, se lo vamos a poner así, porque así les vamos a decir lo que es. Entonces, a ver qué pasa, a ver si acaban creyéndoselo o no, ¿no? Pero claro, se lo vamos a poner como esto, como ficción y tal y cual. Y entonces,
Pues claro, lo que pasa es esto al final, que la mayoría de las personas, con el programa que tenemos, que nos han ido metiendo poquito a poquito, con los medios de comunicación, con todo, en los académicos, desde la escuela, desde los primeros años de escuela, del parvulario, nos lo meten todo el programa que quieren que tengamos y no nos dejan ser libres. Pues esto es otro. Entonces, claro, entonces te dicen, no, mira, todo esto que en realidad te decimos que tú que vas a decir que no es, porque te lo metemos así. Y por eso decía que hay gente que hace muchos análisis con todo esto y bueno, por ejemplo, se habla mucho de Disney, de que está metiendo, bueno, otro ejemplo muy conocido, yo no los he visto mucho, los Simpson, pero los que los conocen bien hablan mucho de que los Simpson están diciendo todo lo que realmente es y lo que realmente pasa, incluso eventos acontecimientos que suceden, ellos los predecían en estos dibujos animados, ¿no? Pero como es ficción, no puede ser verdad. Esto sería... Pero por eso decía que sí, pero luego también creo que al final hay un poco de obsesión con esto, ¿eh? Yo esto lo siento así, que también se obsesionan demasiado, porque luego he oído a otras comunicadores que están diciendo, y no me parece nada aberrante esto que dicen, y me parece bastante acertado, que en realidad ya hay intervenciones de fuera de aquí que están diciendo las cosas tal como son a través de películas y a través de series. Un ejemplo de ellos es Matrix. Matrix, que hijo mío, tú ya sabes cuál de todos mis hijos has sido un gran aficionadísimo, lo veías tantísimas veces de pequeño. Yo no entendía nada y tú lo entendías todo. Es muy fuerte esto. No la he vuelto a ver, siempre digo que la tengo que volver a ver con esta otra mirada que tengo ahora, ¿no? Pero bueno, muchos han hecho análisis, gente que a mí me merece muchísima confianza, explicando cómo Matrix nos está diciendo justamente que estamos ahí, que Matrix no es una película, es un documental. Por eso digo que esto del primado negativo lo cojo con pinzas. Sí y no, depende, según cómo. Porque como otra de las cosas que ya he visto por tantos lugares que ya lo tengo que afirmar así, es que realmente todo esto ya ha cambiado de manos. Estos controladores que hasta ahora han estado generando y controlando esta Matrix ya no están en el poder. Ya se han ido. Estos, como dicen otros hermanos oscuros, que los llaman otros, porque son hermanos en realidad, son otros seres del universo, que han hecho un papel, el papel del demonio, como digo en mi canción, una canción mía, El demonio, que habla de la dualidad y del gran papel que ha hecho el demonio y que el pobre le ha tocado hacer esto, aunque igual él no quisiera porque nadie lo quiere y todos están en contra suya y que le tenemos que agradecer, pues un poco esto, ¿no? Entonces decía esto que estos que ya no están, ya no están, y esto lo dicen todos los que he escuchado, tantísima gente, y además y además se nota cómo, no sé, se percibe porque ahora todo el juego que está entre bambalinas detrás del escenario es otro. Ahora ya controlan quien controla, quien está actuando más que controlando, quien está actuando para hacer posible esta salida de la Matrix, por llamarlo de alguna manera, este cambio, esta transformación que ya tiene la Tierra y la tiene energética, porque esto ya viene de los astros, del Sol, bueno, viene de todo lo que es la parte del universo, ¿no? Todas las constelaciones, todo esto tiene sus relojes y sus funcionamientos, ¿no? Y esto actúa sobre nosotros y sobre la Tierra. Y nosotros somos parte de la Tierra. Entonces, por eso, esa transformación tiene que ser sí o sí. Y tiene que ser, y esto sería un poco como un ejemplo sería esto de la evolución que os decía, ¿no?
de que nosotros estamos evolucionando de ser un humano casi humano, medio homínido que hemos sido hasta ahora en esta 3D, a ser realmente un humano, que algunos lo llaman de diferentes nombres, humano solar, un humano que además cambiamos nuestras estructuras moleculares, que hasta ahora nuestra estructura molecular se basa en el carbono y ahora en este cambio se va a basar en el silicio. Entonces, todo esto son cambios físicos, materiales de la materia y también, por supuesto, psíquicos, espirituales, anímicos, emocionales, de todo. Pues nada, hijos míos, aquí os dejo este otro capítulo. Chao, chao.